Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Angels Crochet. Yo soy María de Los Ángeles y el día de hoy vamos a continuar con el proyecto de Cinnamon Roll. Bueno chicos, vamos a trabajar la sección de la cabeza. En este caso yo me había olvidado de grabar, pero ya que son aumentos clásicos no es complicado. Mientras que voy dictando cada carrera, irán viendo este video, así que al terminar cada fila poner pausa y tejer. Empecemos. Para la cabeza estoy usando hilo color blanco y crochet 2.5 milímetros. No suelo colocar esto o indicarlo antes de trabajar un proyecto porque el crochet y el hilo es de acuerdo al que ustedes se encuentren en su país. Ok, entonces para trabajar la cabeza inicio con un anillo mágico de 6 puntos, de manera que tengo la carrera 1, 6 puntos bajos. Para la carrera número 2 voy a trabajar 6 aumentos, de manera que termino la carrera con un total de 12 puntos. Para la carrera 3 voy a trabajar un punto bajo y un aumento por 6 veces, de manera que debo terminar con un total de 18 puntos bajos. Para la carrera número 4 voy a trabajar un punto bajo, un aumento, 2 puntos bajos y aumento por 5 veces y termino con un punto bajo. Hasta ahí debo de tener en mi carrera número 4 un total de 24 puntos bajos. Listo. Ahora para la carrera número 5 voy a trabajar 3 puntos bajos y un aumento por 6 repeticiones. Ahora, si tengo mis 3 puntos más el aumento son 5 y como vamos a repetir 6 veces, debo de terminar con un total de 30 puntos bajos. Para mi carrera número 6 voy a trabajar 2 puntos bajos, un aumento y 4 puntos bajos y un aumento por 5 veces. Voy a repetir entonces 5 veces, 4 un aumento, 4 un aumento y para finalizar me deben de quedar 2 puntos bajos. Hasta ahí debo de tener un total de 36 puntos y en la carrera número 7 voy a trabajar 5 puntos bajos y un aumento por 6 veces. Hasta ahí debo de tener un total de 42 puntos bajos y en la carrera número 8 vamos a trabajar 3 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos y un aumento por 5 veces y termino con 3 puntos bajos, de manera que tengo un total de 48 puntos. Para la carrera 9 voy a trabajar 7 puntos bajos, un aumento por 6 veces, de manera que tengo un total de 54 puntos bajos. Ahora para la carrera número 10 voy a trabajar 4 puntos bajos, un aumento, 8 puntos bajos y un aumento por 5 veces
y termino con 4 puntos bajos. Hasta ahí debo de tener un total de 60 puntos. Y en la carrera número 11 voy a trabajar 9 puntos bajos y un aumento por 6 veces. Es decir, que debo terminar mi carrera número 11 con un total de 66 puntos bajos. Listo, chicos, ahora en la carrera número 12 voy a trabajar 5 puntos bajos, un aumento, 10 puntos bajos y un aumento por 5 veces. Y terminamos con 5 puntos bajos. Hasta ahí debo de tener un total de 72 puntos. Y ahora vamos a trabajar de la carrera 13 a la 18, un punto bajo en cada uno. Carreras de 72 puntos bajos. Listo, ahora para la carrera 19 voy a trabajar 11 puntos bajos, un aumento, un punto bajo y un aumento por 3 veces, 15 puntos bajos, un aumento, un punto bajo, 2 aumentos, un punto bajo, un aumento, 15 puntos bajos, un aumento, un punto bajo y un aumento por 3 veces, 11 puntos bajos, de manera que debo terminar con un total de 84 puntos bajos. Ahora voy a trabajar de mi carrera 20 a la 24, un total de 84 puntos. Y en la carrera número 25 voy a trabajar 12 puntos bajos, 6 disminuciones, 36 puntos bajos, 6 disminuciones, 12 puntos bajos, de manera que termino mi carrera 25 con un total de 72 puntos. Ahora, en la carrera 26 voy a trabajar 32 puntos bajos, 4 disminuciones, 32 puntos bajos, de manera que termino con 68 puntos bajos. Ahora en la carrera 27 voy a trabajar 32 puntos bajos, 2 disminuciones y terminamos la carrera con 32 puntos. En total debo de tener en la vuelta 27 66 puntos bajos. Ahora, en la carrera 28 vamos a trabajar 9 puntos bajos y una disminución por 6 veces. 9 puntos más la disminución tenemos 10 y como son 6 veces que se repiten, debemos tener un total de 60. Listo, ahora en la carrera número 29 voy a trabajar 4 puntos bajos, una disminución, 8 puntos bajos, una disminución por 5 veces, 4 puntos bajos,
Y hasta ahí debo de tener un total de 54 puntos. Ahora, para la carrera número 30, voy a trabajar 7 puntos bajos y una disminución por 6 veces. De manera que debo de tener un total de 48 puntos bajos. Listo. Ahora para la carrera 31 voy a trabajar 3 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos y disminución por 5 veces y termino con 3 puntos bajos. Es decir que en mi carrera 31 debo de tener un total de 42 puntos. Ahora, en la carrera 32 voy a trabajar 5 puntos bajos, una disminución por 6 veces. De manera que debo de tener un total de 36 puntos bajos. Ahora, en la carrera número 33 voy a trabajar 2 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos y disminución por 5 veces y termino con 2 puntos bajos. Ahí debo de tener un total de 30 puntos y ahora simplemente voy a cerrar con un punto deslizado, una cadena y corto. Si no han dejado hilo largo en el cuerpo, dejan aquí un hilo largo para costura y cortamos. Nos ha quedado algo así y ahora debemos rellenar muy bien toda la sección de la cabeza. Ok, vamos rellenando. Entonces vamos a iniciar con lo que va a ser la colita. Para eso voy a trabajar un anillo mágico de 6 puntos. Aquí voy 2, 4, 6. Ajustamos y ahora en la siguiente carrera voy a trabajar 6 aumentos. Aquí voy 1, 2, este que va a ser 3, 4, este va a ser 5 y el de aquí que va a ser 6. Hasta ahí debo de tener un total de 12 puntos. Y ahora voy a tejer de mi carrera 3 a las 5 un punto bajo en cada uno. Carrera de 12 puntos bajos. Listo, ahora en la carrera número 6 voy a realizar 4 disminuciones. Aquí voy 3, 4 y trabajamos 4 aumentos. Aquí voy 2, 3 y este va a ser mi aumento número 4. Ok. Listo, he trabajado el mismo patrón hasta mi carrera 7 y en la carrera número 8 voy a hacer un punto bajo en cada uno, carrera de 12 puntos bajos.
de esta manera. Así. Ahora para la carrera número 9 voy a trabajar 3 disminuciones. Aquí voy 1, 2, 3, 4 aumentos. Aquí voy 2, 3, 4 y termino con una disminución. Aquí he repetido el patrón de mi carrera 9 a la 12, 3 disminuciones, 4 aumentos y una disminución. Ahora en la carrera número 13 voy a trabajar un punto bajo en cada uno, carrera de 12 puntos. Aquí voy 5, 6, 8, 9, 11 y 12. Listo. Ahora de mi carrera 14 a la 16 voy a hacer 2 disminuciones, 4 aumentos. Aquí voy 1. Este va a ser 3, 4 y termino con 2 disminuciones. Voy a repetir ese proceso hasta mi carrera número 16. Ahora vamos a rellenar muy bien. Vamos a ir empujando de poquito en poquito. De esta manera. Listo. Ahora en la carrera número 17 voy a trabajar mis 12 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 6, 8, 10, 12. Y ahora voy a tejer de mi carrera 18 a la 20, que serían 3 carreras, 3 disminuciones, 4 aumentos y termino con una disminución. Ok, entonces de la misma manera vamos a ir rellenando poquito a poquito. Así. Y ahora voy a tejer de mi carrera 21 a la 24 un punto bajo en cada uno, carrera de 12 puntos bajos. Listo. Ahora cerramos con un punto deslizado, una cadena, dejamos hilo para coser. Listo. Ahora voy a cortar un poco más de hilo aparte para formar la especie de espiral que lleva en la cola. Así nos ha debido de quedar. Listo, he hecho un nudito en mi aguja. Voy a ingresar. Ahí he ingresado por el anillo y vamos a coserlo. De esta manera. Listo, me ha quedado así y ya pegamos. Ok, así.
y vamos a ir cosiendo de manera que sea un espiral. Así. Ajustadito. De esta manera. Vamos a ir cosiendo como enrollando esa especie de bolita que teníamos en un inicio. Así. ¿Ven? Y vamos a ir ajustando. Así. Así lo vamos cosiendo. De manera que deben de quedar las últimas 4 carreras que hicimos libre. De esta manera. Así. De esta manera, y ahora simplemente voy a hacer mi nudo y escondo mi hebra. Cortamos y debe de ir quedando de esta manera. Bueno chicos, al igual que la cabeza, esta sección no la había grabado porque cuando hice una votación en el canal de difusión, yo iba a enviar lo que era el patrón y solamente hacer videos de ayuda en las partes complicadas, pero ganó en la votación de que querían video de todo el proceso y ya había trabajado esa sección. Bueno, entonces para la oreja voy a trabajar en la vuelta 1 un anillo mágico de 6 puntos. En la carrera número 2 voy a trabajar 6 aumentos, que sería un total de 12 puntos bajos. Y en la carrera 3 voy a trabajar un punto bajo y un aumento por 6 veces. De manera que tengo un total de 18 puntos bajos. Ahora, en la carrera número 4 voy a trabajar un punto bajo, un aumento, 2 puntos bajos y un aumento por 5 veces. Y termino con un punto bajo. Hasta ahí debo de tener un total de 24 puntos. Y en la carrera número 5 voy a trabajar 3 puntos bajos y un aumento por 6 veces. De manera que termino la carrera con un total de 30 puntos bajos. Ahora, en la carrera número 6 voy a trabajar 2 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos y un aumento por 5 veces. Termino la carrera con 2 puntos bajos y debería de tener un total de 36 puntos. Listo, ahora voy a trabajar de mi carrera 7 a la 12, un punto bajo en cada uno, carrera de 36 puntos bajos. Listo, ahora en la carrera número 13 voy a trabajar 7 puntos bajos, una disminución por 4 repeticiones, de manera que termino la carrera con un total de 32 puntos bajos. En la carrera número 14
voy a trabajar un punto bajo en cada uno, carrera de 32 puntos bajos. Ahora en la carrera número 15 voy a trabajar 3 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos y una disminución por 3 veces y termino con 3 puntos bajos. Es decir, que debo de tener en mi carrera número 15 un total de 28 puntos bajos. Ahora en la carrera 16 voy a trabajar 28 puntos bajos, es decir, un punto bajo en cada uno. Y en la carrera número 17 voy a trabajar 5 puntos bajos y una disminución por 4 veces. 5 y la disminución tenemos 6. Como son 4 repeticiones, debo terminar mi carrera con 24 puntos bajos. Listo, ahora en la carrera 18 y 19 voy a tejer un punto bajo en cada uno, carrera de 24 puntos bajos. Y en mi carrera número 20 voy a trabajar 3 puntos bajos, una disminución, 6 puntos bajos y una disminución por 2 veces. Y termino con 3 puntos bajos. Ahí debo de tener un total de 21. Y en mi carrera 21 y 22 voy a trabajar un punto bajo en cada uno, carrera de 21 puntos bajos. Ahora, en la carrera 23 voy a trabajar 5 puntos bajos y una disminución por 3 veces, de manera que debo terminar mi carrera con un total de 18 puntos bajos. En la carrera 24 y 25 voy a hacer un punto bajo en cada uno, carrera de 18 puntos bajos. Y en mi carrera 26 voy a trabajar 2 puntos bajos, una disminución, 4 puntos bajos y una disminución por 2 veces y termino con 2 puntos bajos. Ahí debo de tener un total de 15 puntos. Ahora voy a trabajar de mi carrera 27 a la 31 un punto bajo en cada uno, carrera de 15 puntos bajos. Bueno chicos, hasta aquí ya les dije todo el patrón de las orejas, solamente viene ahorita lo que es la unión para poder coserlas más fácilmente. También les dejaré en la descripción del video un enlace para que puedan descargar lo que sería el patrón de la cabeza y la oreja si se les hace muy difícil escucharlo por el video. Listo chicos, ahora aquí vamos a cerrar las orejitas. Ok, entonces aquí si quieren verlo más despacio, más detallado, practicar solo esta técnica, en el canal de YouTube tengo el video cómo cerrar piezas de frente en frente, que es lo que vamos a hacer ahorita. Mi orejita aquí yo he terminado con un total de 15 puntos. Voy a omitir la última y vamos a irnos, miren, así, tal cual como dice su nombre, que yo al menos le he puesto de frente en frente. La primera con la penúltima hago mi punto bajo para cerrar. La segunda con la anterior a la penúltima y de esta manera, miren, como que presionan la oreja y agarran los que están al frente. Aquí voy 4, 5, 6 y 7. De esta manera. Una cadena jalamos. Listo, ya tenemos las orejas terminadas. Y ahora solamente vamos a reservar las piezas para el siguiente video donde haremos el armado. No olviden dejar un chulo y precioso like y suscribirse para continuar con el taller. Bye chicos.